A principios del siglo XIV, el corazón de Europa era un hervidero de tensiones. En medio de este caos, tres pequeñas comunidades alpinas, Schwyz, Uri y Unterwalden, vivían una situación muy particular. No tenían grandes castillos ni cortes lujosas, pero sí controlaban algo mucho más valioso, los pasos de montaña, como el crucial paso de San Gotardo. Estas rutas eran las autopistas de la época, vitales para el comercio y el movimiento de ejércitos entre el norte y el sur de Europa. Gracias a antiguos privilegios imperiales, estos montañeses solo rendían cuentas al emperador, librándose así de los señores feudales locales. Pero esta independencia era una espina clavada para la ambiciosa casa de Habsburgo, que soñaba con unificar sus dominios y veía a estos valles rebeldes como una pieza suelta en su rompecabezas de poder. La tensión estaba a punto de estallar. En 1314, la muerte del emperador desencadenó una crisis. Dos hombres reclamaron el trono, Luis IV de Baviera y Federico el Hermoso, un príncipe de la casa de Habsburgo. Los confederados de los valles, temiendo que una victoria de los Habsburgo significara el fin de su libertad, tomaron una decisión arriesgada, apoyaron a Luis IV. Esta jugada política enfureció a los Habsburgo y se sumó a otro conflicto que ya estaba en marcha. Colonos de Schwyz habían ocupado tierras forestales reclamadas por la abadía de Einsiedeln, un monasterio protegido por los Habsburgo. La disputa escaló rápidamente. La abadía excomulgó a los habitantes de Schwyz y, en respuesta, los confederados, liderados por Werner Stauffache, saquearon el monasterio y tomaron a varios monjes como rehenes. Para los Habsburgo, esto ya no era una pelea local. Era una rebelión en toda regla que exigía una respuesta militar contundente. El duque Leopoldo I de Austria, hermano de Federico, recibió la orden de aplastar a los rebeldes y restaurar el honor de su familia. Leopoldo no iba a negociar. Preparó una expedición militar diseñada para intimidar y someter. Su ejército era la élite de la época, caballeros con armaduras relucientes, símbolos del poderío aristocrático, aunque las crónicas antiguas exageran y hablan de hasta 20.000 hombres. Los historiadores modernos creen que la fuerza real era de unos 2 o 3.000 soldados, principalmente caballería pesada. ¿Y quiénes se les oponían? Una milicia improvisada de campesinos y pastores. Se estima que eran entre 1.500 y 3.000 hombres superados en equipamiento, pero con dos ventajas clave: un conocimiento perfecto de su terreno y la desesperada unidad de quienes luchan por su hogar y su supervivencia. La estrategia de Leopoldo era simple y arrogante. Un avance directo hacia el corazón de Schwyz, subestimando por completo a quienes consideraba una turba desorganizada. Para crear una distracción, envió pequeños destacamentos por rutas secundarias, pero el grueso de su ejército avanzó en una larga y vulnerable columna a través de los estrechos senderos de montaña. Los confederados estaban preparados. Según cuenta la leyenda, fueron alertados por aliados que les enviaron mensajes atados a flechas. Decidieron tender una emboscada en el punto perfecto, un lugar donde la geografía anularía por completo la ventaja de la caballería de Leopoldo. El sitio elegido fue una franja de tierra angostísima, atrapada entre las laderas empinadas del monte Sattel y las frías aguas del lago Ajeri. El camino era tan estrecho que el poderoso ejército de los Habsburgo tuvo que estirarse en una delgada fila, sin espacio para maniobrar ni para formar una línea de batalla. Y así, en la fría mañana del 15 de noviembre de 1315, se desató el infierno. Desde las alturas, los confederados lanzaron una avalancha de rocas y troncos sobre la columna enemiga. El impacto fue devastador. Los caballos, aterrorizados, se desbocaron, bloqueando cualquier avance y también cualquier retirada. El caos se apoderó de las filas austriacas. Fue entonces cuando los milicianos suizos descendieron de las laderas. Iban armados con alabardas, una combinación letal de hacha y lanza montada en un poste largo. Esta arma, que se convertiría en un ícono de la infantería suiza, resultó ser terriblemente efectiva. Los cronistas de la época describen con horror cómo estos hombres a pie podían desgarrar las armaduras de los nobles caballeros y derribarlos de sus monturas. Lo que se suponía que iba a ser una simple operación de castigo se convirtió en una masacre. La pesada armadura, que antes era una protección, ahora era una trampa mortal. Muchos caballeros, desesperados, prefirieron lanzarse al lago para escapar del combate cuerpo a cuerpo, solo para morir ahogados por el peso de su propio equipo. El duque Leopoldo apenas logró escapar con vida, pero el prestigio militar de la casa de Habsburgo quedó hecho trizas en las orillas de aquel lago. La batalla de Morgarten fue una victoria aplastante para los confederados, que sufrieron muy pocas bajas en comparación con los cientos de muertos del bando austriaco. Este enfrentamiento es considerado por los historiadores militares como un momento clave en la historia.
de la guerra, una de las primeras veces que se demostró que una milicia disciplinada, usando el terreno a su favor, podía derrotar a un ejército profesional de caballeros. El impacto psicológico se sintió en toda Europa. La idea de que la caballería pesada era invencible había sido destrozada por un grupo de campesinos de montaña. Las consecuencias de esta batalla fueron mucho más allá de lo militar. Apenas un mes después, en diciembre de 1315, los cantones victoriosos firmaron el Pacto de Brunnen, una alianza que fortaleció sus lazos y sentó las bases de lo que llegaría a ser la antigua Confederación Suida. El emperador Luis IV, a quien habían apoyado, confirmó los privilegios de los cantones, dándoles una autonomía que los Habsburgo no pudieron desafiar durante décadas. La victoria en Morgarten fue como una llamada a la acción. Inspiró a otras ciudades y regiones como Lucerna, Zúrich y Berna a unirse a la Confederación en los años siguientes, buscando protección y el derecho a gobernarse a sí mismas. Morgarten no es solo una batalla famosa, es el momento en que nació una identidad política forjada en la resistencia, aunque con el tiempo la historia se ha mezclado con la leyenda. El hecho es que ese día cambió las reglas del juego. Demostró que la unidad de un pueblo y el uso inteligente del entorno podían ser más poderosos que la fuerza bruta de un imperio. El legado de Morgarten no está solo en las fronteras que ayudó a crear, sino en la idea revolucionaria de que la gente común también tiene derecho a decidir su propio destino. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.